Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes por aquí por Centroamérica y buenas noches allá por las tierras más allá del Atlántico, Europa, donde está Abuy Mbuya. Él es referente, ya lo conocemos, del espacio de panafricanismo y hoy estamos, no necesariamente para hablar del panafricanismo, pero sí hablar desde la perspectiva de los negros sobre los resultados electorales recientes de la Unión Europea, el proceso más gigante del planeta en cuanto a, digamos, parlamento se refiere, después de la India. Cada 5 años se eligen y al parecer Europa vota por una opción más guerrerista y menos liberal y menos progresista. Bueno, de eso vamos a hablar. Abuy, por favor, saluda a la audiencia, ya lo estamos viendo y ya lo verán también después. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a toda la audiencia y especialmente a la Red Mundial de Prensa Panafricana, de los periodistas, y agradecer a este espacio por este análisis sobre estas elecciones que han sido importantes y es importante que el mundo conozca qué está pasando en Europa y a través digo, de los periodistas independientes que tratamos de hacer un análisis fuera del fango y la guerra y la polarización que existe en la sociedad. Por supuesto que sí. Directamente al grano, Abuy. ¿Qué significa estos resultados, tanto a nivel inmediato como a largo, a mediano plazo también en relación al África, este resultado electoral en Unión Europea? Bueno, básicamente es la consolidación ya de un proceso que se venía dando, que es el auge de los grupos de extrema derecha, los grupos de racismo institucional, más o menos instalados en los parlamentos, Víctor Orbán, España Vox, en Italia, Loni, pero sobre todo es la socialdemocracia y los liberales han sido los que han llevado al poder a estos grupos porque aplican sus políticas, aplican sus ideas, sus proyectos. Ahora mismo Macron tenía pensado la detención de 15.000 jóvenes franceses de origen magrebí o africano para poder de alguna forma facilitar lo que son las Olimpiadas en Francia, una sociedad, y ese tipo de propuestas las traen los sindicatos policiales que están vinculados a Marine Le Pen. Entonces, todas esas políticas que los liberales y la socialdemocracia han ido haciendo para contentar el auge progresivo de la extrema derecha, pues nos lleva a que en este momento no solamente las libertades, sino que el clima social es totalmente casi de los años 30, ¿no? El racismo ha crecido muchísimo y sobre todo el nivel de los políticos y los periodistas ha bajado mucho. Hay un desprestigio de la prensa muy grande debido a que eh, se han, por ejemplo, publicado algunos audios y vídeos de comisarios en España con el servicio secreto vinculado a la destrucción de otros adversarios políticos. Entonces ha hecho de un clima que no es solo español, es europeo, es un clima general de bastante, digamos, peligroso en cuanto a la estabilidad de la democracia y a la causa por la que nació la Unión Europea. La Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo, en contra de los que habían creado el genocidio, contra los judíos, en contra de los que habían creado todo lo que había sido la guerra. Y resulta que está al revés. Ahora está al revés, es decir, la hegemonía de los movimientos en extrema derecha en auge en Europa son los que están llegando a las instituciones y apropiándose de ellas. Por supuesto que sí, hay ese fenómeno, al parecer es una suerte de involución en la Unión Europea. Se creó después de la Segunda Guerra Europea, mal llamada mundial, y ahora pues optan Buena corrección, por la más, tuya. por más guerrerismo.
Y Mm, entrando al tema, digamos, más de lo que mencionabas de las políticas migratorias, obviamente a nivel del África, seguramente ujú. África va a seguir optando por Euroasia, porque es evidente que China, Rusia tienen más presencia allí, no vamos a decir ni mejor ni peor, más presencia que la europea en estos últimos años. Si vemos todo el tema de Burkina Faso, etcétera, están siendo expulsados más al contrario de los franceses. Pero bueno, en el tema migratorio, Abuy, ¿por dónde ves la lectura o por dónde va a ir, digamos, las políticas migratorias en esta Europa cada vez más, no sé si podríamos llamarlo ecofascistas? Bueno, yo creo que los gobiernos europeos no se oponen a la inmigración. Lo que no quieren es que los inmigrantes sean iguales. Quieren seguir siendo la esclavitud. Tarzán. Es decir, Europa necesita una mano de obra, necesita mano de obra que venga a trabajar, pero quieren que vengan sin derechos, como esclavos. Y por otro lado, tampoco Europa quiere salir de África. Es decir, los pueblos africanos están luchando para echar a Francia. Francia se resiste, la Unión Europea tiene muchos intereses, ellos siguen explotando a África, lo que pasa es que los medios de comunicación no lo cuentan, no cuentan eso. Y yo creo que las políticas que ellos llaman migratorias va a haber primero un colapso de la democracia en Europa, porque el ascenso de estos grupos y la permisividad del grupo de extrema derecha va a hacer que finalmente se hagan con el poder y pongan en marcha, bueno, pongan en marcha no, consoliden agendas que ya Macron había hecho. No, no sé si te acuerdas en el verano pasado que hubo una revuelta de jóvenes en Francia y que Macron sacó 33.000 policías a la calle. Esta fue una petición de los grupos de extrema derecha del Parlamento. O sea, es decir, las políticas ya se están aplicando, simplemente que ahora llegan al poder. En el caso de África, yo creo que África va a continuar abogando por una relación con China, con Rusia, que eso es lo que Europa de alguna forma no quiere. Por un lado, Europa quiere mantenerse en África, pero manteniendo a los negros de esclavos, que vengan los africanos a Europa, pero que no tengan derechos, que jueguen en la selección francesa y ganen títulos, pero que no tengan derechos sus hijos y sobre todo cuál es el tratamiento mediático. Lo que más me preocupa, ¿no?, en el ámbito del periodismo es el tratamiento mediático que esta realidad reciben los medios de comunicación. Es decir, personas que llevan 10, 15 generaciones o 8 generaciones en Europa y los medios les llaman inmigrantes. Y los ucranianos que llevan 2 días les llaman europeos. Entonces, esta forma del análisis mediático que ha habido una involución, la involución también es mediática, hay una fuerte involución en el ámbito mediático porque también el dinero de estos medios también crean grupos mediáticos que, que presentan, o sea, deshumanizan a esas personas, tal y como se hacía en la Alemania nazi con los judíos, ¿no? Primero se hacían campañas mediáticas para presentarles como ratas, piojos y finalmente, pues a partir de allí ya pues se crea una sensación de que se les puede matar, ¿no? Se les puede aniquilar. Creo que en el ámbito migratorio, aunque Europa va a aprobar leyes, lo que Europa más necesita o lo que quieren hacer son aquellas legislaciones que sirvan para perseguir a las personas que viven en Europa o que viven en las sociedades europeas y que de alguna forma cuestionan estas políticas racistas, que la gente que va a manifestaciones, la gente que escribe, la gente que protesta, y si estas personas que protestan tienen un color diferente o tienen una raza diferente, pues de alguna forma se hace todo una estructura, digamos, legislativa y mediática para criminalizar a estos jóvenes. Y digamos, el ejemplo que he puesto antes de Francia, de lo que es la Olimpiada, pues claro, quieren una sociedad donde los pobres no estén, no protesten, donde no haya una contradicción y que los inmigrantes estén, pero siempre en la perspectiva de la subalternidad, la pobreza, que no tengan derechos, que no cobren, que limpien sus casas, que las mujeres blancas puedan llegar al Parlamento y ser ministras y que tengan una negra que limpie su casa, pero que esa negra no cobre, ni tenga vacaciones, ni tenga derechos, y que los hijos de esa negra estén haciendo su máster en Latin King, mientras los hijos de estas blancas van a Oxford, a la Complutense, a las grandes universidades europeas.
Este es el modelo que Europa quiere con África, es el modelo que siempre tuvo en la época de los imperios y es el que vuelve ahora otra vez. Bueno, no sé si alguna vez se fue, pero es el modelo que, que se quiere. Hay una sociedad con mucho miedo, la sociedad europea tiene mucho miedo porque ven que China, Rusia, los BRIC, hay una sociedad, digamos, hay un mundo multipolar, ya no es el mundo de solamente atlantista. Entonces, frente a eso hay mucho miedo y claro, la reacción es preferir antes que prescindir de los derechos que ha costado mucho conseguir a sus padres, a sus abuelos, y mientras que tengamos seguridad, ¿no? Esto es algo que empezó con el 11 de septiembre, donde se preguntaba a la gente, ¿quieres derechos o quieres seguridad? Finalmente siempre se impuso la seguridad y lo que tenemos en este momento es el cómputo electoral demuestra que es esta tendencia y sobre todo que para muchos de la red de periodistas africanos este tipo de resultados quizás no les sea nuevo, no lo han visto como algo demasiado nuevo ni sorprendente, porque era claro que había una tendencia desde el año 2000, una tendencia en toda Europa primero digamos, a un crecimiento de estos grupos apoyados siempre por la socialdemocracia y los liberales. No olvidemos que estos grupos han sido apoyados por ellos, es decir, Macron ha realizado toda la política que Le Pen le ha dicho. Y finalmente la gente ha dicho, bueno, entre lo original y la copia nos quedamos con la original, que es Le Pen, y Francia se ve obligado a convocar elecciones tras esta derrota estrepitosa en este caso, de Macron en manos de Jean-Marie Le Pen. Y si yo creo que lo más importante no es lo que ha pasado a nivel de los votos, sino el poder social, porque otros comparten ese discurso. No hace falta que la extrema derecha esté en el poder, no hace falta que los nazis estén en el poder, es que los que no están en el poder practican esa misma idea, comparten esa idea, el tema del perfilamiento racial, las redadas masivas, los centros de internamiento, toda esa visión del mundo de la guerra, del mundo de la guerra, del miedo y todo eso, yo creo que ha sido importante y al mismo tiempo que Francia y la Unión Europea están siendo expulsados de África, están perdiendo en Nueva Caledonia, en Níquel, están perdiendo en Níger, en Mali, entonces todo eso se junta para estas políticas de guerra y el enemigo interno, ¿no? Por supuesto. Eran cerca de 300 millones de europeos habilitados en algunos países como Alemania a partir de 16 años, habilitados para votar. Votaron alrededor del 49,2%, hay más del 50% de ausentismo. Eligieron al grupo más, digamos, dicen centro social, pero el que creció también es el Partido Popular Europeo, de la actual presidenta von der Leyen Von der Leyen. sí, de la Comisión Europea. Y por allí va, y entonces aquí viene la otra cuestión, y finalizamos con esto cuando son 12 y 15 minutos. Porque muy a pesar que Europa ya ha vivido, digamos, sacrificios a nivel de su vida cotidiana, han pasado frío, han pasado calor porque no hay el gas barato de Rusia, la comida se encareció, etcétera, producto de las políticas elitistas de Bruselas, pero muy a pesar de eso, optan por sus, digamos, verdugos. ¿A qué se debe eso, considerando que Europa es la sede, según su narrativa de ellos, de las luces, de la ilustración, y el voto allí es informado, es decir, consciente? ¿Por qué votan por su verdugo? Bueno, en primer lugar es que el nazismo nunca fue derrotado en Europa. El nazismo siempre ha existido, estos grupos siempre han existido y de alguna forma Europa ha vivido explotando África, robando los recursos africanos, pero a la población europea no se le explican esas cosas. Hay muy poca gente en Europa que sabe eso. Los periodistas apenas hablas con ellos, saben dónde está la capital de Mali, por ejemplo. El nivel es diferente, ya no es el nivel de la época de Nauer, no es el nivel incluso de la época de Adolfo Suárez, el nivel es muy bajo, bajísimo. Entonces, el miedo
a las políticas de austeridad que ha tenido Europa, ha empobrecido a poblaciones enteras. Y luego también ha habido un nivel de participación muy bajo, porque en general las elecciones europeas no suelen tener mucha aceptación, pero porque también las políticas locales de los países sigue habiendo una conciencia más nacional que europea, y eso hace que la gente pierda de vista el contexto general de lo que han sido, de lo que es el racismo, de lo que han sido los nazismos, el antisemitismo y todas estas cuestiones que siempre han estado muy presentes en Europa, aunque nosotros no lo creamos, y cuando hay opciones electorales que las presentan de una forma, la gente las vota. Porque esta no es una cosa de alternativa por Alemania, que ya se sabía, pero la CDU, que es el partido de Angela Merkel, prácticamente ha estado aplicando las políticas de alternativa por Alemania. El propio Partido Socialista de Francia se destruyó básicamente porque un señor que luego intentó ser alcalde en Barcelona empezó a aplicar políticas de extrema derecha dentro del Partido Socialista francés, y al final la gente del Partido Socialista acabó yéndose a Le Pen. Lo mismo en Italia, lo mismo en tantos otros partidos. Quizás el caso quizás más diferente, no sé, es el de España, donde Pedro Sánchez, un socialdemócrata, así por así decirlo de alguna forma, por calificarle de alguna forma, es la única bandera de la socialdemocracia donde las políticas digamos, extremistas de derechas no tienen no gobiernan. En el caso de Hungría, un Víctor Orbán creo que ha pasado del 30%. O sea, estamos hablando de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, o sea, estamos hablando de países, salvo en este caso en España, donde ha ganado el Partido Popular, hay que decirlo, es el que ha ganado las elecciones. Pero el Partido Socialista de Pedro Sánchez está muy cerca, y a pesar de todo el contexto de esas elecciones, Pedro Sánchez ha vuelto a sacar digamos, un resultado de una forma honroso, que la diferencia del resto de Europa, porque la tendencia en Europa es otra, y esa tendencia es alimentada sobre todo por los medios de comunicación. Los medios de comunicación eh, ya no tienen un factor pedagógico. Anteriormente, hace 30 años, el racismo en los medios de comunicación era corregido por los propios presentadores o por el editor o por la línea editorial. No, ahora es algo normalizado en las tertulias y en los debates en Europa. El racismo es algo muy normalizado. En cualquier televisión que usted ponga o cualquier sitio, pues es lo que uno ve todo 24 horas. Entonces los chavales que están viendo eso, cuando van a votar, pues votan con esa perspectiva también. Eso también tiene que ver con el voto. La gente vota porque se normaliza pues eso, luego todos estos movimientos que tratan de recolonizar culturalmente, de decir que la esclavitud, el colonialismo, la matanza de indios, todo eso estuvo bien porque hubo que hacerlo, y esa corriente en Europa también es muy potente ahora mismo a nivel cultural y a nivel educativo, de justificar el genocidio, justificar la esclavitud, el colonialismo, el apartheid. Entonces los chicos que tienen 18 o 19 años, que están escuchando constantemente estos mensajes en televisión, en internet, donde se justifica el racismo de todo tipo, la colonialidad, la violencia, la guerra, pues luego cuando van a votar, votan con esa perspectiva. No pueden, nuestros hijos no son tontos. Los chicos se dan cuenta que, por un lado, en la sociedad les dice que no sean racistas, pero luego ellos escuchan a sus padres y a la televisión y a la universidad y el colegio y todos los sitios decir todo lo contrario. Y eso crea en estos jóvenes la idea de que realmente pues es mejor votar Alternativa por Alemania, votar a Vox en España, Melón, o sea, todos estos grupos al final acaban siendo legitimados. Y luego el hundimiento también de la izquierda. La izquierda se hunde en Francia, pero en Francia lo destruye la propia socialdemocracia, como también pasa en el Reino Unido con Tony Blair. Son ellos los que de alguna forma tratan, en el caso de Valls, que era el ministro del Interior francés, pues deportando gitanos, deteniendo negros, todo ese tipo de políticas
y al final son las políticas que la extrema derecha luego ha venido a visibilizar, pero eso lo hizo la socialdemocracia. Es la socialdemocracia la que permitió, les abría la puerta, o los liberales, por ejemplo, en Alemania, la CDU de Angela Merkel, prácticamente ha hecho casi todo lo que Alternativa por Alemania le ha dicho. Destruyeron, atacaron la socialdemocracia francesa, fue la que destruyó Libia y mató a Gaddafi, y con lo cual emigraron todas las personas huyendo del refugio. Y cuando llegan a Europa, que Europa ha firmado unos acuerdos de refugio, Europa no cumple los acuerdos de refugio y los convierte en inmigrantes, porque tiene la presión de los grupos y los partidos de extrema derecha, que al final acaban consiguiendo todo lo que quieren y todo lo que dicen. Es decir, Francia tiene en ciernes una Olimpiada, y lo que se plantean los sindicatos policiales franceses, le plantean a Macron, es que hay que detener a 15.000 jóvenes de barrios de inmigrantes para evitar que la Olimpiada salga mal. O sea, imagínate qué tipo de sociedad estamos hablando, totalmente hitleriano. Es decir, eso se hacía en Alemania nazi, se detenía a judíos preventivamente, se les sacaba del centro de Berlín, se les llevaba a un sitio para evitar que cuando fue la Olimpiada de Berlín, del año 33 creo que fue, pues no se veían a estos sectores de ningún sitio, porque no estaban. Entonces se planteaba a Hitler como un buen gobernante, mostraba los lugares bonitos de Berlín, pero los judíos no estaban. Pues eso es lo que están planteando, es decir, sacar a esos jóvenes de los barrios, de los Balué, de los barrios conflictivos, llevarlos a algún lado, es decir, cárceles privadas, modelo norteamericano, el modelo que Clinton impuso en Estados Unidos, el modelo de las cárceles privadas, el encarcelamiento masivo de la población negra para generar un negocio. Ese es el mismo modelo que Europa ya está aplicando, pero que van a aplicar a partir de ahora, y no hay una sociedad civil para contestar eso. No hay un grupo mediático, no hay académico, no hay un grupo intelectual como en la época quizás que se montó la Unión Europea. Eso ya no existe. Bien. Avui nos fue conversando con www.radiovistoriagt.com y todos los otros canales donde transmitimos sobre los resultados de las elecciones de la Unión Europea, elecciones parlamentarias, que por cierto ya tienen ya sus resultados inmediatos, porque como acaba de decirlo, el primer ministro de Francia anunció la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones porque su partido perdió. También anunció que renunciaría el primer ministro de Bélgica, el señor Kroon, y claro, Europa, luego de ser desindustrializado, luego de haber sido empujado a una guerra ajena, pues al parecer también va por más, y va por más porque al parecer la tendencia de los neofascistas o neoecofascistas, tanto en Francia, en Alemania, pero también en Italia, es más que evidente. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Gracias a Bui por estar siempre atento a estas entrevistas. No sé si quieres decir algún mensaje concreto. La esperanza es lo último que se pierde. Celebramos, por ejemplo, que en el país de Euskal Herria tienen, creo yo, han ganado, han salido victoriosos en estas elecciones y tienen su representante en el Parlamento Europeo. Eso es una victoria que hay que celebrarlo también, porque Euskal Herria es uno de los digamos, nichos territoriales, culturales, donde se resisten a esta suerte de la globalización, de la dominación imperial. Y en ese sentido celebramos ello. Si quieres decir algún mensaje final, hoy son 12 y 25 minutos por aquí, te dejamos el micrófono y vamos a Bueno, arrancar. hay que decir que en España el partido que ha ganado las elecciones es el partido de Feijóo. Para el Partido Popular ha ganado las elecciones, hay que decirlo. El Partido Socialista ha resistido en lugares como Cataluña, donde han sido muy importantes, pero en Andalucía también ha ganado el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular ha ganado ampliamente en varias regiones de España. Lo que ocurre es lo que tú estás diciendo, hay la tendencia social, no es solamente electoral, es una tendencia sociológica. La forma en que la gente se expresa en los medios de comunicación refleja realmente la idea de Macron, porque hay en ciernes una guerra en Ucrania que Francia y Alemania quieren mantener esa guerra, armando a Ucrania y insistiendo en esa guerra, y claro, mientras que exista la guerra, las libertades se pierden poco a poco,
porque al final, si no hubiese un contexto de guerra en Europa, seguramente los resultados serían otros en esas elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias por la posibilidad de este análisis. Yo creo que hay que seguir de cerca cuál va a ser la composición del gobierno. Ya la presidenta del Parlamento Europeo ya le ha ofrecido a los fascistas italianos, a la señora Meloni, le ha ofrecido formar gobierno antes de las elecciones. O sea, antes de la votación ya le había ofrecido formar gobierno. Entonces, los partidos liberales, los partidos, digamos, de centro, de toda la vida, los partidos del liberalismo, pues al final van siendo poco a poco presa de estos grupos que los necesitan para gobernar, pero al final suelen ser estos grupos los que acaban poniéndole el sello de la política. Es decir, no es al revés. El abrazo del oso no se lo hacen al revés. Entonces, al final es lo que acaba sucediendo y entonces lo que acaba existiendo es que la señora Meloni ahora mismo pues, va a poner una serie de exigencias para poder formar gobierno, una serie de políticas y la señora Ursula von der Leyen tiene que aceptar todas esas propuestas que hace, igual que Macron, para no perder el gobierno, va a aceptar gobernar con Le Pen en minoría. Y entonces gobernar con Le Pen en minoría ya estamos hablando de que ya hay un cambio de paradigma de lo que, del hecho y por qué se creó digamos, la Unión Europea. El paradigma y el objetivo para el que se creó la Unión Europea no fue reinstaurar el fascismo ni el nazismo, sino al revés, era todo lo contrario. Y ahora resulta que la legitimidad para poder gobernar es ir de la mano de estos grupos porque tienen el voto, tienen, digamos, votos para ello y la aritmética electoral y también porque los movimientos, digamos, liberales son poco liberales y son más bien de otro tipo, ¿no? El liberalismo ha perdido también igual que la socialdemocracia ya se autodestruyó, el liberalismo va más cada vez más hacia la derecha, entonces, claro, deja de ser liberal y se convierte en todas estas visiones, digamos, no tanto conservadoras, sino más bien de la extrema derecha y del fascismo, ¿no? Que es lo que realmente acaba siendo. Gracias, Abuy. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos y por mover estos contenidos. Esto es www.radiovictoriagt.com desde las comunidades en resistencia de lo que se llama Guatemala, intentando hacer geopolítica, lectura geopolítica desde la aldea fuera del asfalto. Mañana a las 6 de la mañana volveremos con la filósofa Bernie, la hondureña Bernie. Ustedes ya estuvieron alguna vez con ella, hablando sobre justamente resultados de Europa, pero también sobre la decadencia de la democracia liberal. Hasta entonces, chao, chao.